Dios les bendiga. Me alegro de poder estar aquí y estar con ustedes, aunque no los puedo ver. Yo sé que están ahí con todos nosotros y queremos mandarles un gran abrazo de parte de nuestra producción, del mío propio, a todos los que escuchan la palabra, que siguen nuestro programa, que nos ven. Yo doy gracias a Dios, hermanos. Para hacer esto que parece tan simple, usted no se da una idea, el trabajo, la gente que trabaja en esto, para que podamos salir al aire con algo más o menos agradable y que pueda ser entendible. Y muy especialmente para las personas que no conocen al Señor, queremos llevar algo que sea lo mejor. Y esto es lo mejor que tenemos. Ojalá que podamos hacer algo mejor en el futuro, pero hasta aquí esto es lo mejor que tenemos, pensando que lo hacemos para Dios, porque para Dios es lo mejor. Todo es de Él, por Él y para Él. Así que con todo nuestro corazón, un gran abrazo, un gran saludo para todos los hermanos, pastores, amigos que nos ven de distintos lugares, de otros países, de nuestro país, de las provincias de nuestro país, de los países limítrofes. Hay muchísima gente que nos ve y que siempre estamos pidiendo que por favor toque la campanita. Hay personas que ni saben que aparece una campanita ahí en YouTube y que si usted la toca pasa a ser un asociado, y nosotros de esta manera sabemos cuántos son los que nos están mirando, que vale la pena el esfuerzo. Mire, cada vez que reabrimos las iglesias me mandan mail y me llaman por teléfono: no dejen de predicar por YouTube porque nos es de bendición y nosotros acá tenemos la iglesia cerrada y cosas por el estilo. Pero bueno, seguiremos, pero necesitamos que usted nos ayude de allí tocando la campanita, y no tenga miedo, no le van a cobrar nada, no le va a venir una cuenta por correo. Esto es simplemente para que al tocar la campanita, desde la programación pueda mandar algunos anuncios, algunos avisos, y usted pueda enterarse y le va a favorecer de ver algunas cosas que a lo mejor usted la necesita y las encuentra allí. Bueno, un anuncio muy especialmente para nuestra amada iglesia, y es que el martes que viene, martes 22 de junio, reabrimos nuestra iglesia. Ya nos ha llegado el DNU desde la Nación, la autorización por escrito que podemos abrir con un aforo del 30%, que era más o menos como lo teníamos antes. Así que, amada Iglesia de la Boca, el martes que viene a las 19:30 horas tendremos el primer culto y durarán 1 hora las reuniones, más o menos, 19:30 a 18:30, luego cambian, entran los demás, se sientan. Lo que vamos a hacer es tratar de que estén todos adentro y nadie esté afuera, porque estamos en invierno. Adentro estarán las estufas prendidas, pero debe estar todo ventilado. Así que por favor tráigase un abrigo y bueno, vamos a cantar ahí un poquito, vamos a entrar en calor y luego vamos a oír la palabra de Dios en nuestra casa, la casa que Dios nos dio, donde su nombre está allí, como dice la palabra del Señor. Así que martes 19:30 primer culto, jueves 19:30 primer culto y sábado lo mismo para los jóvenes, y por los domingos a la mañana tendremos a las 10 de la mañana hasta las 11 y después de las 11 a las 12. Todos los días 2 reuniones, porque al no dejarnos estar todos en el templo y al estar separados, necesitamos hacer 2 reuniones porque no cabemos. Así que bienvenidos. Y ahora sí, para todos los que nos ven de lejos, los que nos siguen siempre, queremos anunciarles que desde el miércoles que viene, creo que cae miércoles
23, sí, creo que sí, miércoles 23, volveremos a transmitir desde las oficinas de la iglesia. Así que si usted ve el fondo que cambia y aparecen las banderitas, que no piense que estamos pasando un programa viejo, sino que estamos volviendo a casa. Hemos hecho estos cambios en este tiempo, pero dado la apertura que ha abierto de parte del gobierno, vamos a volver a casa a grabar. Así que si el miércoles que viene usted ve las banderitas allí, no es un programa viejo, de todas maneras, lo vamos a anunciar. Acá estamos de nuevo en casa, ¿no? Hoy será el último mensaje que demos aquí, en esta oficina armada, en nuestra propia casa. Muy bien, Dios les bendiga a todos y vamos a la palabra. Estamos hablando de las armas poderosas de Dios que Él ha entregado a la iglesia para que su iglesia pueda hacer las obras del reino de los cielos aquí en la tierra. En esta semana estamos hablando de la palabra poderosa de Dios. La semana anterior habíamos hablado de la oración, el poder de la oración. Pero en esta semana nos toca hablar algo de la palabra, y decimos algo porque hay muchísimo para hablar. Claro, hay gente que aún siendo creyente dice, pero usted dice, pastor, la palabra de Dios más poderosa que una bomba atómica. ¿Cómo es esto? Porque todo el mundo habla y no todos tienen poder. ¿Cómo funciona? Es que la que tiene poder es la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y el hombre llega a emitir la palabra de Dios. Cuando la produce, cuando la habla, es la palabra de Dios la que hace los milagros, las señales. Y cuando decimos que la palabra de Dios es más poderosa que la bomba atómica, es porque Dios creó todo por la palabra. Imagínese si es poderosa, que Él dice y es. Dice que se haga algo y sucede. Y este poder lo tiene la iglesia porque Dios le ha dado el mensaje y la palabra de Dios a la iglesia para que la iglesia ejerza este poder siempre y cuando esté encuadrado, alineado con su mensaje y su espíritu. Así que tenga presente, si usted es iglesia, si usted es creyente, este poder de la palabra de Dios está en usted y será proyectado por usted para la gloria de Dios. Todo el poder que Dios ha dado a la iglesia pasa por la palabra. No se puede ejercer ningún poder si no es por la palabra. Desde el principio fue así. Dice San Juan, no lo busque, pero dice, se lo digo de memoria, en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que esa palabra está desde el principio y todo se mueve por la palabra en el reino espiritual. Y esto muestra, hermanos, que el poder mayor existente en el universo es la palabra de Dios. Porque todo fue hecho por la palabra. Y piense que la misma palabra dice que todo existe, subsiste por la palabra de Dios. Así que dése cuenta el poder que hay en la palabra de Dios. En el reino espiritual todo es por la palabra. Se habla y suceden cosas. Acá todo es por esfuerzo, porque todo es natural. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en el poder espiritual. Por ejemplo, mire, hemos visto el poder sobre la oración. Bueno, la oración es hablar. Y hablar
es dar la palabra. Cuando oramos a Dios conforme a su palabra, la respuesta viene muy rápido. El nombre de Jesús, que es lo que vamos a hablar en la próxima semana, el poder del nombre de Jesús no existe si no hay alguien con la autoridad para hablarlo. Y esta autoridad fue dada a la iglesia. Es decir, que cuando la iglesia pronuncia y usa y se respalda tras el nombre de Jesús, suceden cosas. Pero hay que mencionarlo, hay que hablarlo, es por la palabra. Y por último vamos a ver esta arma poderosísima que es la fe, el don de fe. El don de fe se manifiesta cuando lo hablamos. Porque si usted tiene fe y nadie sabe que usted la tiene, ahí está, guardada dentro suyo. Pero a medida que usted habla la palabra de Dios con fe, esa fe es transmitida por la palabra. Si usted se da cuenta, todo pasa por la palabra. Y hoy veremos, entre otras cosas, que los dones del Espíritu Santo se manifiestan, viajan, se trasladan por la palabra. Si no hay palabra de Dios, no hay dones en acción. Vamos a dar un ejemplo para usted que me está escuchando y aún los más nuevitos, que puedan entender. Los dones del Espíritu son como un tablero de herramientas de un mecánico. ¿Usted ha entrado alguna vez a algún taller mecánico? ¿Vio el tablero? Si el mecánico es ordenado, van a estar ahí las herramientas, ¿no? Si no, va a haber herramientas por todos lados. Pero por lo general son ordenados porque cuando necesitan la herramienta está en el lugar que la pueden encontrar, ¿no? Allí, en ese tablero, el mecánico tiene una variedad y un orden, y todo está a la vista ahí, él lo puede ver, al alcance de la mano, para poderlo usar. Por ejemplo, hay martillos. En el tablero hay un dibujito de un martillo más grande, otro martillo más chico, y ahí está colgado el martillo a la medida. Yo le estoy dibujando el cuadro. Por ejemplo, llaves. Hay llaves de todo tipo, llaves fijas, llaves tubos, llaves de fuerza con mango para hacer fuerza, llaves de distintas medidas que se pueden abrir, cerrar. Todo está allí en el tablero de acuerdo a la necesidad. Hay destornilladores, chiquitos, largos, grandes, chatos, Phillips, de todas las diferencias por la necesidad que puede haber. Sierras para cerrar, serruchos de distintas maderas, para cortar distintas maderas, las sierras para cortar hierro. Ahí están en el tablero. Pinzas, la que usted quiera, pico loro, pico fino, pico abierto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué hace el mecánico? Cuando tiene que cortar un hierro, no agarra un martillo, va y agarra una sierra para cortar el hierro, ¿verdad? Si tiene que apretar un tornillo, no va a agarrar, qué sé yo, el serrucho. No, va a agarrar una llave y de acuerdo a la medida de la cabeza del tornillo. Y si el tornillo es para un destornillador, tiene que agarrar el destornillador, no la llave. De acuerdo a la necesidad, allí está la herramienta. Pero el mecánico sabe que si no tiene esas herramientas allí, no podrá hacer mucho para arreglar los problemas de los autos. Lo sabe. Sin esas herramientas no puede hacer nada. Y el Señor Jesucristo ha dicho, sin mí, nada podéis hacer. En Él está todo el poder, en su Espíritu Santo. Vamos a ver el tablero que nos presenta el apóstol Pablo
en Primera de Corintios. Vamos a decir el tablero. El tablero de las armas de los dones espirituales. A ver, como si fuera la palabra de Dios, ¿no? Como si fuera el tablero del mecánico, pero lo vamos a ver acá en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 12, y vamos a saltar para no leer todo, ¿no? Capítulo 12, y arrancamos con el versículo 1. Yo le voy diciendo a usted que tiene la Biblia ahí, cómo vamos viendo los versículos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, no quiero que sean ignorantes. No quiero que pasen la vida por este mundo y no sepan que hay dones espirituales. En el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, hay muchos dones. Yo voy a hacerles mirar acá en Corintios, pero hay otra lista en Romanos. Hay muchos más dones, pero como no vamos a hablar de dones, sino de la palabra, solamente quiero ilustrar. El versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí hay un don. Vamos a mirar del 8 al 11 ahora. Volvemos a mirar el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el Espíritu, el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Les explico un poquito esto. No voy a volver a leer, solamente le voy a mencionar los dones que están acá, ¿cierto? Primero, habla de la palabra de sabiduría. Segundo, la palabra de ciencia. Tercero, fe. Eso está en el tablero de la Biblia para que los cristianos lo puedan usar. Dones de sanidades, milagros, profecías, discernimientos de espíritu, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y vuelvo a repetir, hay otra lista en Romanos, pero no hablamos de dones sino de la palabra. Y la clave está en el versículo 11, que dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, hermanos, todos estos dones están en el poder del Espíritu Santo. Cuando usted ve el tablero acá, Dios le está mostrando al Espíritu Santo que le está ofreciendo capacidades que están en Él. Y cuando yo miro aquí, digo: qué bueno todo lo que puedo hacer con todo esto. Bueno, no se olvide que acá dice que esto lo hace uno y lo reparte uno, que es el Espíritu Santo. Entonces dice: ¿pero cómo, pastor? ¿Tenemos los dones o no los tenemos? Sí. Les voy a explicar la diferencia, porque algunos han dejado de creer porque no entienden. Imagínense lo que sería un creyente carnal, un creyente que no se guía por la palabra, sino que se está guiando por sentimientos o se está guiando por sus propios pensamientos y empieza a usar los dones, porque Dios se lo otorgó. Fíjese, Jesús dice que si nosotros tuviéramos fe y habláramos a una montaña que se corra, se correría y se tiraría al mar. Esto es un don, el don de fe. Ahora, imagínese un cristiano carnal, sensitivo, que no se está guiando por la palabra, sino por sus propios sentimientos y pensamientos, y ya hubiera desarmado
Por ejemplo, un día quiere viajar a Chile y le molesta la cordillera de los Andes, ya se hubiera cambiado, sería un desastre el mundo, si cada uno pudiera hacer lo que se le da la gana. No sé si me explico. O tal vez, lo hacemos más fácil, un cristiano que no se guía por la palabra, sino porque... y quiere mucho a un amigo, aunque él es ladrón y violador, pero está enfermo, entonces lo sano, porque siento que Dios no lo va a sanar. Por eso el Espíritu Santo reparte. Ahora, cuando el Espíritu Santo encuentra un hombre, una mujer, que se guía por la palabra de Dios, que es temeroso de Dios y que ama al Señor y quiere hacer la voluntad de Dios, dice la Biblia que nosotros podemos elegir los dones mejores y el Espíritu nos lo va a dar. ¿Dónde está esto? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, y va a hablar del amor. Pero acá Pablo dice, procurad los dones mejores. Quiere decir que nosotros podemos ir al tablero donde están los dones y usarlos en una necesidad para la iglesia y dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está escrita en su palabra. Si hay un hermanito fiel a Dios que se enfermó, no tenga ninguna duda, use el don de sanidad, dé la orden y el hermano sanará. Si hay alguien con problemas, ya sea el que fuere, use los dones necesarios. Porque acá dice, procurad los dones mejores, procure usar los dones. Pero todo depende de la vida nuestra, de la comunión con Dios, del temor a Dios y del conocimiento de la palabra. No sé si lo hice claro, porque creo que más claro no lo voy a poder hacer. Pero esto quiere decir, hermanos, que el creyente puede usar los dones. Están ahí, a disposición del hombre y de la mujer de Dios. En el momento de necesidad y alineado en la voluntad de Dios, su palabra y su espíritu, puede usar estos dones con toda seguridad. Ahora vamos a la palabra. ¿Cómo usar los dones? ¿Cómo usarlos? Están ahí. Yo soy fiel a Dios. ¿Y ahora cómo los pongo en acción? Todos los dones actúan cuando hablamos lo que queremos que sea hecho. Es la palabra la que lleva el don. Sin la palabra, el don está guardado en su corazón, en su conocimiento. Pero al lanzar la palabra, el Espíritu Santo es lo que necesita para accionar Él con la herramienta del don. Les voy a dar un ejemplo. Los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban en privado, orando a Dios, ellos oraban a Dios, solicitaban a Dios, rogaban a Dios, se quebraban delante de Dios, porque ellos amaban a Dios y temían a Dios de ofenderle a un Dios tan santo, tan bueno. Pero cuando ellos salían de la oración privada a el accionar en público, nosotros no vemos a los apóstoles que digan, Jesucristo sana a este enfermo. No los vemos en público poniendo la mano sobre alguien y diciendo, por favor, ten misericordia de él, Señor, porque el Señor ya tiene misericordia. Y lo que yo tengo que estar seguro cuando voy a hacer algo en el nombre del Señor es que Dios lo quiere hacer. Eso quiere decir que cuando yo voy a orar a alguien y estoy pidiendo a Dios que lo haga, es porque no me pasé el tiempo necesario en privado orando con Dios. Todavía no sé que Dios lo quiere hacer. Mi estimado hermano, fíjese en el libro de los Hechos y usted va a encontrar a los apóstoles diciendo, levántate. No dice, Señor, levántalo. Ellos daban la orden, levántate, ponte sobre tus pies y camina. Fulano, toma tu lecho y anda. Daban órdenes
así como daban órdenes a los espíritus inmundos, salgan. Y esto nosotros lo usamos a menudo. Echamos fuera demonios con la autoridad, no le estamos pidiendo a Dios, Señor, libértalo, saca este bicho. No, damos la orden y los demonios se van. Bueno, con todo lo demás sucede lo mismo. Somos los portadores de la palabra. La iglesia es la autorizada por Dios para hablar la palabra. Por la palabra se salvan las almas. Si no predicamos, si no la anunciamos, si no la lanzamos al aire, la gente no va a conocer a Dios. Y la palabra, la locura de la predicación, dice San Pablo, salva las almas. No sé si ustedes se acuerdan cuando en un momento en la Biblia uno de los apóstoles le dijo a un paralítico que se llamaba Eneas, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Le dio el anuncio. Y Eneas se levantó y salió caminando. El don. El don. Cuando usted lanza la palabra, no necesariamente la necesidad tiene que estar ahí. Puede suceder a la distancia. Porque la palabra es espíritu, dijo Jesús. Y viaja, no hay espacio, no hay tiempo para la palabra. Usted lanza la palabra al aire y es lo que necesita el Espíritu Santo para obrar. Que den la orden aquí, en lo temporal, en el sonido del reino natural. Necesitamos la voz de Dios, que está en la boca de los creyentes. No sé si me va entendiendo. Por ejemplo, en San Mateo, capítulo 8, versículo 8, un centurión se acercó a Jesús en medio de la multitud porque tenía a un siervo enfermo. Y el centurión dijo, ni necesito que vengas a casa, no soy digno de que tú entres a mi casa. Pero tan solo, Señor, di la palabra. Estaba a la distancia. La Biblia no dice la cantidad de longitud o a la distancia que estaba. Pero le dice el centurión con gran fe, di la palabra, maestro, y mi siervo sanará. Y mire lo que dice. San Mateo 8:8, respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el versículo siguiente, a ver, este es 8:8, no, en San Mateo 8:13, un poquito más adelante. 8:13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora, en la misma hora que Jesús dio la palabra. No estaban frente al enfermo, pero la palabra actuó, y el don actuó, y el Espíritu Santo actuó a la distancia. Fue sanado el siervo a la distancia por la palabra. Y así fue con los apóstoles en cada momento que vemos en el libro de los Hechos, y así es con nosotros hoy. Todos los dones actúan a través de la palabra. Mire, ¿cómo actúa? La palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Mire, el mismo don dice que tiene que ser por la palabra. Usted está con 2 o 3 personas, vamos a dar un ejemplo, y no saben cómo emprender algo, hay una necesidad y no saben qué hacer. Y de pronto, uno de los creyentes, que puede ser usted, le viene palabra de sabiduría. Viene de Dios y usted dice, tenemos que hacer esto, esto, esto. Y de pronto, todos van a decir, ¿cómo no lo pensamos? No, es que ni el que habló lo pensó. Ese es un don. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. La palabra de ciencia es cuando alguien está ministrando y de pronto Dios le revela al que está predicando o enseñando que Dios está haciendo algo en medio de los que escuchan la palabra. Lo puede anunciar, más bien que lo tiene que anunciar, porque si no lo anuncia, no sucede. Pero usted va a ver muchas veces a los predicadores, a los maestros,
de la palabra, que están predicando, por ahí paran y dice, Dios está sanando a una persona por allí de dolor de oídos. Hay otra persona por allí que ha venido con un problema así, así. Quiero decir que Dios lo está solucionando. Ahora, ¿cómo lo sabe? No lo sabe. Esto no es brujería ni nada por el estilo. Es Dios que está revelando a través de la boca de esa persona, sea hombre o mujer, el que esté ministrando, está revelando por el don de ciencia lo que Él está haciendo. En ese momento, palabra de ciencia, la fe, ustedes ya saben lo que es el don de fe. El don de fe es decir algo que todavía no se vio y que muchos están esperando que suceda y alguien lo declara por fe. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego dice dones de sanidades, porque hay muchas enfermedades. Hay enfermedades psicosomáticas, enfermedades físicas, enfermedades de todo tipo, pero para todas hay don de parte de Dios. Hay un regalo, hay una fuerza, un poder de Dios. Lo único que hay que hacer es declarar la sanidad. Dios te sana, como le dijeron a Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. En el nombre de Jesús, declárate sano. Al otro, declárate libre. Dones de sanidades, milagros. Lo que nosotros llamamos milagros, para Dios no existe tal milagro. Para Dios es común. Pero, por lo menos, para nosotros un milagro es que se produzca algo que no está, que es imposible que suceda, algo que aparece y que no estaba antes, como en el caso de un evangelista hace unos años en Lobos, que oró por una persona que le faltaba una pierna y Dios le creó una pierna nueva y la persona salió con las dos piernas. Eso es un milagro, porque es un milagro creativo. Le habían cortado la pierna en una operación y Dios se la volvió a dar. No que salió con una pierna de palo o metálica, no. Dios le hizo una pierna. ¿Y sabe qué pasó? La ciudad de Lobos se volcó a aquella iglesia para escuchar a aquel hombre que tenía los dones de Dios en su vida. La profecía. Hay que diferenciar profeta con profecía. Profecía es el mensaje. Hoy no tenemos profetas, porque si tuviéramos los profetas del Antiguo Testamento, la Biblia se seguiría escribiendo. Los profetas del Antiguo Testamento se terminaron cuando se terminó de escribir el último libro que Dios quería mencionar en la Biblia. Hoy tenemos dones de profecías que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. La profecía tiene que ser de edificación, de consolación, nunca tiene que ser adivinación, ni proyectarse al futuro para adivinar algo y decirle a la persona que va a ser rico. Eso pertenece a los gitanos que andan mencionando todas estas cosas raras, mentirosas. La profecía confirma la palabra, hermanos. En mi familia yo tuve una mujer a la cual amaba muchísimo porque era mi mamá. Era usada con estas profecías, pero ella nunca adivinó nada. Ella hablaba la palabra y cuando hablaba, usaba la palabra de distintos lados y las acomodaba en el mensaje. Y usted entendía lo que Dios le quería decir, pero repetía lo que estaba escrito. No que daba un mensaje de acuerdo a lo que sentía o a lo que creía. No, daba un mensaje por la palabra de Dios. Y usted dice, ¿y esto cómo viene? ¿Cómo viene? El Espíritu Santo. Por ejemplo, estamos en una reunión. El predicador predicó de fe. Y hubo gente o que estaba distraída o que no terminó de entender.
entonces en la congregación el Espíritu Santo levanta a alguien que da un mensaje de profecía. Ese mensaje tiene que estar de acuerdo a la palabra que se dio desde el frente. Confirma siempre la palabra, porque Dios no está dividido. Dios no habla una cosa acá y otra cosa en Nueva York. Él habla siempre su palabra en todos lados. Es la palabra que permanece para la hora que pasa. Eso es la profecía. El discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu es una revelación del espíritu cuando usted llega a un lugar y sabe que ahí en ese lugar hay demonios. Hay espíritus que no son conformes a la palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Se manifiesta, usted lo va a entender. Hay hermanos que sienten como un olor nauseabundo. Otros sienten como sonidos que pasan, que oyen como si fueran, que pasan mosquitos en los oídos. De acuerdo a cómo el Espíritu Santo le pueda revelar y que el siervo o la sierva de Dios pueda entender lo que el Espíritu le quiere dar. Esto es revelación o discernimiento del Espíritu. Los dones de lengua, diversos géneros en lenguas. Cuando alguien en la iglesia habla en lenguas y nadie entiende, pero está el otro don que es interpretación de lenguas. Cuando alguien da un mensaje en lenguas, otro va a tener la interpretación de lo que está diciendo en lenguas. Y esto, hermanos, se ha perdido mucho en las iglesias porque no se enseña, no se habla, no se practica. Gente que tiene un mensaje y no se anima a alargarlo, a lanzarlo, porque no le han enseñado. Y tiene temor, y es bueno que tenga temor. Siempre debemos tener temor de no hacer lo nuestro y hacer la voluntad de Dios. Pero si el mensaje que llega a su corazón y a su mente es un mensaje profético, es un mensaje, algo que, como que le voy a dar una idea, le viene a su mente, Dios dice y empieza a repetir textos bíblicos, no tenga temor de decirlo. Si lo que le viene es un texto bíblico, láncelo, porque el diablo nunca va a repetir la palabra de Dios, más bien la va a torcer, la va a ensuciar. Además, la iglesia está autorizada, según la Biblia, a escuchar los mensajes, a retener lo que es bíblico y a rechazar lo que es de la carne de la persona. Así que con toda libertad hay que largar. Todos los dones funcionan, si usted me ha escuchado con atención, por la palabra. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Dice, escúchelo bien, Segunda de Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él, o en Él sí, y en Él amén. Por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Acá hay tres cosas. Todas las promesas. ¿Cuántas? Todas. Hay miles de promesas en la Biblia. Dios ha prometido tantas cosas a su pueblo. Ahora, todas las promesas son sí en Dios y amén en Él. Es decir, son verdaderas, se cumplen. Ahora, ¿cómo se accionan? Por medio de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que largar la palabra. Nosotros somos los que la tenemos que creer y declararlas, proclamarlas, ordenarlas. Pero nunca pensemos en que este poder es para nuestra gloria. Es para que nos aplaudan. Es para que nos identifiquen. No. Dice que por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Creo que está clarísimo, ¿no? Toda la palabra se cumple porque es la verdad. Cuando usted lanza la palabra de Dios, se va a cumplir. Pero alguien la tiene que declarar. Imagínense, Dios está que se sale de la vaina por hacer cosas y la iglesia está esperando que lo haga. A ver, le doy un ejemplo. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba frente al mar? Atrás estaba el enemigo,
Venía el faraón que se lo quería comer, del otro lado estaba la montaña, el mar estaba adelante. Entonces Dios dice, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice, una vara. Sí, la vara. Bueno, usa la vara. Toca el mar. Claro, esto lo hemos predicado, lo imaginamos, pero ahora imagínese esto. No sé cuántos de ustedes han estado en el mar. Que el mar se levante y haga un camino. Semejante cantidad de litros y kilos de agua. Y que se vea el abismo, porque baja. Debajo del mar hay montañas, hay tierra también. Es como si fuera una pileta enorme, pero se abre el mar. Quedó petrificado aún el mismo que hizo el milagro, Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué te detienes? Di al pueblo que marche. Bueno, ni él se animaba a pasar, pero tenía que dar la orden. Todos habían quedado ahí. Si el pueblo no marchaba, el mar se cerraba otra vez. Y el enemigo los iba a destruir. Mis hermanos, si nosotros no damos la palabra, el enfermo, el que está atribulado, el que está poseído, seguirás estando como está, porque necesita de la palabra declarada, ordenada, del pueblo de Dios, que está autorizado. Nosotros tenemos la palabra para declarar. Nosotros tenemos la palabra para predicar. Nosotros tenemos la palabra para ordenar y proclamar. Nosotros tenemos la palabra en nuestra boca, en nuestro corazón. Lo que creyeres en tu corazón y lo declares con tu boca, dice, eso será hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios necesita una iglesia que conozca la palabra. Dios necesita una iglesia que conozca su poder. Dios necesita una iglesia que hable de su poder. Algunos ya, mire, en este último tiempo se habla muy poco del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo está tragando a la iglesia y están tan preocupados y pensando en la capacidad que hay en el mundo y se olvidaron de la capacidad de Dios. Todavía estamos en el tiempo de los milagros cuando Dios quiere hacer milagros. Y todavía estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo que Dios le está permitiendo a los hombres que se arrepientan de sus pecados. Y la iglesia es la única institución aquí en la tierra que está autorizada por Dios para usar la palabra. ¿Qué vamos a hacer con este poder que está en nosotros? ¿Seguiremos creyendo en nuestra fuerza y en nuestra capacidad? ¿O comenzaremos a creer en el poder de Dios? Quiero aclarar algo porque ya me imagino que algunos estarán diciendo, ¿esto quiere decir que no hay que ir al médico? Cuidado con esta interpretación. El Señor dijo que los enfermos necesitan médico. No negó a los médicos. Hay algunos que tienen fe para ser sanados. Pero gracias a Dios por los médicos. Si su fe no alcanza, vaya al médico. Y Dios lo va a sanar y va a estar en la mano del médico. Porque según tu fe será hecho. Pero siga creyendo en Dios. No es pecado ir al médico, sino que hay que creer que aún en la mano del médico puede estar la mano de Dios. Y Dios ha levantado los médicos. Ojo, no los curanderos, ni los adivinos, pero sí los médicos. Recuerden que San Lucas, le llaman el médico amado. Era un médico que según la historia atendió a Pablo. Bueno, ya vieron que agarré la guitarra. Tenemos que terminar. Y vamos a cantar una vez más este corito que habla de la palabra de Dios. El viernes pasado me equivoqué en la letra
Y algunos habrán dicho, ¿qué le pasó al pastor? Bueno, como repite tanto bellas palabras de vida, me confundí. Esperemos que no me confunda hoy, ¿eh? Y algunos que dicen, cántela porque la estoy escribiendo. Bueno, son coritos viejos que hace mucho que no cantamos, pero muy lindos. Tienen un mensaje, ¿eh? Ritmo de vals. Bella palabra de vida son las de Cristo Jesús. Bella palabra de vida dan fortaleza y luz. Bella palabra de vida dan salvación y virtud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. ¿Otra vez? Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Bellas palabras de vida dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida dan salvación y virtud. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Tal vez hay alguien que está por primera vez escuchando esta palabra y mientras la oía, había un fuego en su corazón. Había como algo que le producía una emoción. Y usted pensaba que era algo de sus sentimientos. No. Quiero decirle que Dios es espíritu y trabaja dentro nuestro. Esta palabra ha sido enviada del cielo para usted, para que usted conozca que hay un Dios en los cielos que le ama. Si realmente quiere recibir a este Cristo maravilloso, que vino a esta tierra a morir por usted y por mí, lo quiere recibir en su corazón porque Él ha resucitado y vive para siempre. ¿Quiere recibirlo en su corazón? Mire, repita conmigo esta oración y le vamos a invitar a Dios a través de Cristo que entre en nuestra vida. Repita conmigo. Padre que estás en los cielos, después de oír tu palabra, he entendido que necesito a Jesús. Quiero que entre en mi corazón. Le abro mi corazón, mi alma, mi espíritu. Que Él entre en mí, me salve y sea el Señor y dueño de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, mis errores, mi ignorancia y todas las cosas malas que han cruzado por mi corazón. Perdóname, Señor, y límpiame. Recíbeme en tu reino. Quiero caminar contigo, tomado de tu mano, desde ahora y para siempre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Y te doy gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Amén y amén. Si usted lo ha hecho de corazón, cuando salga del receptor, busque un lugar a solas, ore a Dios
y Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Será maravilloso. Consígase una Biblia y lea la palabra de Dios. Comience por los evangelios. Dios le bendiga. Recuerde que estamos aquí los miércoles, los viernes y los domingos a las 21 horas. Pásele este link a alguien que usted conozca para que también pueda oír la palabra de Dios. Y para la iglesia que está mirando, oro por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, a tus hijos, a tus siervas, a tus siervos, donde ellos estén, Señor. Derrama de tu espíritu y de tu sabiduría para que ellos puedan entender que estas armas poderosísimas que tenemos, y muy especialmente tu palabra, Señor, son para hacer milagros, señales, prodigios y maravillas en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque sé que lo harás, porque siempre nos oyes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos el miércoles que viene en la oficina de nuestra iglesia. Dios les bendiga mucho.